sesión del Seminario de Práctica en Educación Matemática 1. Hoy 13 de abril del año 2024. El objetivo de este video es poder explicarles lo que tiene que ver con las dos tareas finales del segundo corte. La semana pasada explicamos las dos primeras y hoy voy a explicar las dos que faltan. En la próxima clase 20 de abril estaremos socializando la tarea número 1 de este segundo corte. Lo estamos haciendo allá en la universidad en el horario de 10:30 a 12:30 para que todos, por favor, puedan asistir. De igual manera, la tarea número 2 la estaremos socializando también en la universidad el día 27 de abril, es decir, más o menos en 15 días, también se estará socializando esa segunda tarea. Por lo tanto, ya el próximo sábado ya nos vemos de manera presencial en la universidad para explicar, para que ustedes socialicen lo que hicieron en la tarea número 1 del segundo corte. Y el 27 de abril también nos vamos a ver de forma presencial esos dos sábados que vienen ahora a continuación para que socialicen la tarea número 2 de este segundo corte. Entonces, hoy voy a explicar la tarea número 3 y la tarea número 4. Para hacer eso, voy a compartir pantalla. Si llegan a tener alguna pregunta, ustedes me la pueden hacer saber. Entonces, quisiera que me confirmaran si por favor pueden ver mi pantalla. ¿Sí se ve, chicos? Sí. Bueno, entonces, este es el señor Sigrid. Aquí tenemos donde dice, por acá arriba, acá, donde dice segunda unidad, que se llama la planeación curricular. Aquí está la tarea 1. La subes, aquí está el video de la semana pasada donde quedó guardado la explicación. De igual forma la tarea 2. La tarea 3, mira lo que es. La tarea 3 lo que nosotros vamos a hacer es un sílabus de matemática. Irnos preparando para que más adelante, cuando nos toque vivir la experiencia de ser profesor de aula, tú tengas conocimiento de cómo diseñar un sílabus, que en este caso el sílabus se puede hacer para cada uno de los grados en los cuales se enseña matemática, es decir, un sílabus para primero, para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto, hasta un 10º grado. Obviamente yo no les voy a poner a hacer un sílabus para cada grado que se trabaja de matemáticas en la educación básica primaria o educación secundaria. Usted simplemente se va a casar con un grado. Si para ti tu preferencia está, por ejemplo, el grado sexto, tú vas a hacer un sílabus para el grado sexto. Si tu preferencia está en, no sé, el grado noveno, pues te va a hacer un sílabus para el grado noveno. Si tu preferencia está en segundo de primaria, usted va a hacer un sílabus para segundo de primaria. Claramente yo te voy a mostrar ahora el formato de ese sílabus, qué lleva y a qué va asociado ese sílabus, porque nosotros no podemos hacer un sílabus sin antes tener como referencia una malla curricular que indique cuáles son los contenidos que se trabajan, ¿verdad?, en determinado grado durante un año escolar. Entonces, mira lo que aquí dice. Dice, realizar un plan, aquí yo me equivoqué, perdonen aquí en la redacción, vamos a corregirlo enseguida, porque dije fue un plan de estudio. No se llama plan de estudio, se llama sílabus, sino que escribí mal la palabra. Aquí, realizar un sílabus, vamos a corregirlo enseguida, y lo mostramos acá otra vez. Dice de la siguiente manera, ya esperemos que nos cargue, bueno, acá dice, realizar un sílabus de matemáticas para un grado de la educación básica primaria o secundaria, para cada uno de los 4 periodos académicos que se trabajan en una institución educativa. ¿Qué vas a tener en cuenta? Una malla curricular que te voy a compartir. Los derechos básicos de aprendizaje, que ya es un documento que he compartido en ocasiones anteriores, los estándares básicos de competencia, los ejes temáticos y transversales, la metodología, los recursos a utilizar, bien sean concretos o digitales, y la evaluación formativa. La fecha de entrega de este trabajo es el día 8 de mayo hasta las 11:59 de la noche. Aquí dice, se anexa el formato en el cual deberán realizar el sílabus, aquí debo corregir, no el plan de estudios, es sílabus. Asimismo, un ejemplo de malla curricular que deberán tener como referencia para la realización del sílabus. Entonces, les voy a mostrar qué es un sílabus o cuáles son los elementos que lleva ese sílabus y cómo tú te vas a basar en la malla curricular para poder hacerlo. Entonces, mira,
Este es el formato del sílabus que ustedes van a hacer. Este es el formato. Ahora explicaremos qué va a llevar cada uno de esos elementos y voy a abrir por acá algo que se llama la malla curricular. Esta malla curricular que yo les compartí a través del SIGBIT, prácticamente lo que hace es explicitarte, ¿verdad? ¿Cuáles son los contenidos que se van a trabajar durante un grado de la básica primaria o secundaria en cada uno de los periodos académicos? Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo. Entonces, cito esta malla de matemáticas, ¿a qué colegio pertenece? Pertenece al Colegio Americano de Barranquilla. Siempre es bueno dar la fuente para que pues reconozcamos la malla que estamos tomando, a qué institución educativa pertenece. Pertenece a una institución educativa del sector privado en el cual el profesor Iván trabajó 3 años en los años de 2016 a 2019. Fue mi primera experiencia laboral. Entonces, esta malla de matemáticas está hecha por grado. Mira, comienza con preescolar. Aquí aparecen cuáles son los contenidos que se van a trabajar en primero, segundo, tercer y cuarto periodo. Obviamente, no nos vamos a enfocar tanto en preescolar. Vamos a arrancar desde el grado primero, que es donde nos interesa, de primero a 11. Y tú te vas a casar con un grado. Vamos a seguir bajando. Aquí está transición primaria. Aquí empezamos lo interesante. Primaria. Entonces, ya en primaria, elijamos un grado al azar. Por ejemplo, elijamos, vamos a bajar para elegir un grado al azar que no sea tan pequeño. Cuarto de primaria. Entonces, en esta malla de este colegio, pues la asignatura claramente es matemáticas. El grado es cuarto, ¿cierto? Y estos son los componentes que también nosotros conocemos como pensamiento. La literatura, pues por lo menos aquí le llaman componentes, pero la literatura dice que son pensamientos. El pensamiento numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el variacional. Entonces, fíjate que acá en la malla de este colegio está diseñado de la siguiente forma. Desempeños por periodos académicos. Es decir, en el primer periodo aparecen lo que de una u otra manera debe lograr ese estudiante, ¿verdad? En relación a los contenidos de la matemática de cuarto grado. De igual forma para segundo, para tercero y para cuarto. Es lo que debe lograr de una u otra manera el estudiante. A veces le llaman logros. Hay otros formatos que le llaman desempeño. Están redactados en lo que se busca el estudiante alcance, ¿verdad? Durante esos periodos. Al ser un objetivo, ¿verdad? Que es lo que se busca que el estudiante alcance, por eso es que aquí aparecen verbos. Mira que aquí dice resuelve y formula, realiza, efectúa, resuelve, interpreta, identifica. Están asociados a verbos. Pero más allá de revisar los desempeños, ¿verdad? Nosotros tenemos que enfocarnos en esto. En esto es donde yo quiero que tú te enfoques. Ya como tal en los contenidos propios de cada periodo que se trabajan en ese grado. Para este colegio, que se llama el Colegio Americano, en el primer periodo, cuarto grado, debe trabajar estos contenidos. El contenido de conjuntos, el contenido de números naturales y sus operaciones, el contenido de variables estadísticas, agregándole la parte del pensamiento aleatorio y figuras geométricas. Eso es lo que el Colegio Americano en el primer periodo trabaja en el grado cuarto. Ahí está la malla más allá de colocar estos desempeños, que es explicitar qué debe alcanzar el estudiante, ¿verdad? También aparecen los contenidos. Usted se va a enfocar en los contenidos para el momento en que esté creando sus sílabos. Mira el segundo periodo. Ven la multiplicación, los términos de la multiplicación, los múltiplos, también ven la división de números naturales, la representación de datos estadísticos, diagrama de líneas, diagrama de barras, la moda, el triángulo y sus elementos, etc. En tercer periodo ven el tema de fracciones, fracciones propias, impropias, fracciones equivalentes, fracciones que indican porcentaje, operaciones con fracciones. Y en el cuarto periodo terminan con los números decimales. Entonces, antes de tú hacer tus sílabos, tú tienes que irte a esta malla que te coloqué de referencia del Colegio Americano. Usted va a irse a la malla y va a decir, bueno, yo me identifiqué al momento de mirar la malla con los contenidos que se enseñan en el grado séptimo. Aquí está completita, chicos. Esta malla, mira que tiene 80 páginas el documento, que está quinto grado, vamos a ver séptimo grado. Usted se identificó con séptimo grado. Aquí está séptimo. Aparecen los pensamientos de las matemáticas, a los cuales se van a trabajar en ese grado. Aparecen los desempeños o logros que se busca alcancen los estudiantes en cada periodo de ese grado y aparecen los contenidos.
por primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo. Entonces yo aquí en el SIGBI, fíjate que en la tarea 3, te subí esa malla que te estoy colocando como referencia del Colegio Americano. Antes de hacer el sílabus, tú debes revisar la malla, porque la malla es la que te va a indicar a ti qué contenidos se trabajan en ese grado que tú deseas hacerle el sílabus. ¿Vale? Con su grupo de trabajo decidirá cuál es el grado que más le parece interesante para trabajar con los estudiantes. ¿Ok? Sería de esa forma. Ahora, cuando ya tú tienes la malla revisada, ¿cierto? Ya tú revisaste la malla, vas a irte sí al formato del sílabus, que es la tarea que ustedes van a entregarme a mí. ¿Cuál es el formato del sílabus? Mira, acá está el formato del sílabus. Te lo voy a explicar qué va en cada aspecto, en cada columna, ¿cierto? Y aparte, qué debe ir o cómo debes hacerlo. Bueno, aquí el grado tú lo decides, por eso lo dejo en blanco. Tiene que ser de primero a 11, el que tú quieras. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Te decidirá cómo hacerlo. Lo que sí tienes que hacer es hacerlo por periodos académicos. Tú sabes que en las instituciones educativas está primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo. Por eso se hace muy imperativo que usted trabaje de manera colaborativa, porque si nuestros grupos son de 4 estudiantes, yo les di la opción de que fueran de 4, 3, 4 estudiantes, se hace muy chévere que cada estudiante se empape de este formato. No es que ahora un estudiante va a hacer él solito la actividad y va a meter a sus compañeros al trabajo. Es un trabajo extenuante, es un trabajo extenso. Por lo tanto, el trabajo colaborativo se vuelve muy clave. Ya estos primeros aspectos, que son los estándares y los derechos básicos de aprendizaje, ya usted en este punto debe tener conocimiento de que eso. Tú sabes que siempre que tú haces una planeación, siempre todo va apuntado a un estándar o a varios estándares o a los derechos básicos de aprendizaje. Por lo tanto, no me voy como a centrar mucho en eso. En el tema de los ejes temáticos, sí, porque los ejes temáticos son los contenidos que se van a trabajar durante ese primer periodo, segundo periodo, tercer periodo o cuarto periodo del grado que tú elegiste. Entonces, por ejemplo, como esto tienes que hacerlo por periodo, aquí en eje temático, si tú elegiste el grado cuarto, usted va a escribir cuáles son los contenidos que se trabajan en el grado cuarto durante el primer periodo. Para eso yo te pasé la malla curricular del Colegio Americano, que es un colegio de bastante reconocimiento aquí en la ciudad, que te puedes guiar para colocar tal cual como aparece en esa malla, ¿verdad? Los contenidos que vas a trabajar. El eje temático es ese, escribir los contenidos a trabajar, ¿verdad? Durante el primer periodo, por ejemplo. Ahora, profe, tú me preguntarás, ¿qué diferencia hay entre eje temático y tema? Son dos cosas distintas. Aquí en el formato te sale eje temático. Lo que pasa es que el eje temático es el contenido a nivel general y el tema es todo lo que se desprende de ese tema general. Por ejemplo, mi eje temático pueden ser los números naturales, pero mis temas que se desprenden del eje temático son valor posicional de números naturales, relaciones de orden de números naturales, comparación de números naturales, suma y resta, multiplicación y división de números naturales, problemas de aplicación de las operaciones básicas en situaciones de la vida real. Entonces, el eje temático sí es claro identificar cuál es el tema general y luego ahí abajo tú escribes también en qué se desprenden esos temas. Por ejemplo, mira, tú vas a colocar aquí en el formato eje temático. Y tu eje temático son las fracciones, ¿cierto? Te coloca que el eje temático son las fracciones, pero luego vas a colocar temas. Y los temas son todo lo que vas a trabajar de las fracciones. Tú de pronto comienzas representación gráfica de fracciones, ¿cierto? Lectura y escritura de fracciones. Lectura y escritura de fracciones, ¿cierto? Relaciones de orden de fracciones. Y así sucesivamente. Así es como debe llenar esa parte de donde dice eje temático. Acá en el eje transversal, usted va a pensar ese contenido, ¿verdad? Que es central de ese periodo al cual estás haciendo el sílabus, como por ejemplo ocurrió acá, que pusimos fracciones, tú vas a mirar ese contenido de las fracciones, a qué tipo de situaciones o con qué tipo de áreas las puedes relacionar
para que al momento en que tú estés enseñando, ¿verdad?, tus contenidos de la matemática, se trabaje lo que le llamamos la transdisciplinariedad, que es relacionar, la interdisciplinariedad, que es relacionar cada uno de estos contenidos que tú vas a enseñar con otras ciencias. Entonces, el eje transversal va asociado a que tú describas cómo puedes relacionar esos contenidos de la matemática con, por ejemplo, las ciencias naturales o las ciencias sociales, o, no sé, los idiomas, o, no sé, la economía o la ingeniería. Ahí se describe detalladamente la manera en cómo se pretende ese contenido que estamos nosotros planificando relacionarlo con otra ciencia, de manera que se maneje la interdisciplinariedad. Eso se da mucho en los colegios, cuando uno busca relacionar varias ciencias del conocimiento, ¿verdad? Aprovechando de que el contenido se presta para eso, con otra área. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando trabajé en este colegio, yo mi planificación o mi sílabus lo hice enfocado con un eje transversal de la educación física, en el tema de los números decimales. Se prestaba bastante porque una de las aplicaciones de los números decimales se da en la educación física, sobre todo en las carreras de atletismo, ya que ahí se manejan mucho los números decimales, las cantidades de metros que recorre una persona o la cantidad de tiempo que se demora una persona recorriendo determinadas distancias, ¿verdad? No necesariamente te dan números naturales. Entonces ahí usted lo que hace es, por así decirlo, mirar de qué manera vas a relacionar tus contenidos que estás planificando con una área del conocimiento diferente. Eso se debe detallar acá donde dice eje transversal. Luego aparece lo que es la competencia. ¿Cuál es la competencia? La competencia son lo que se busca de una u otra manera aportar con la planificación que tú estás haciendo en estos aspectos que tienen que ver con la matemática, la competencia comunicativa, la competencia de modelación, ejercitación y resolución de problemas. Es decir, cómo a través de la planificación que tú estás haciendo en esta temática relacionada con fracciones, vas a aportar a la modelación, a que el estudiante desarrolle ese proceso de la modelación, a que desarrolle ese proceso de ejercitación, a que desarrolle ese proceso de resolución de problemas. ¿Qué haces tú al momento de planificar para que el estudiante de una u otra manera sea capaz de solucionar un problema, sea capaz de ejercitar, sea capaz de modelar, es decir, del mismo plantear propios problemas de la vida cotidiana y a su vez solucionarlos? Eso iría acá en las competencias. El logro, que viene siendo este aspecto que está del lado prácticamente final de la tabla, usted se va a guiar de la misma malla. Recuerda que yo te compartí la malla del colegio americano. Entonces, aquí donde decía que desempeños por periodos académicos. Primer periodo, estos desempeños que están aquí, que te voy a resaltar, este señor, estos señores que están acá, prácticamente son los mismos logros. Entonces, como tú te estás basando en esta malla, acá donde dice logros, tú vas a colocar lo que en la malla que te compartí de referencia dice desempeños. Busquemos un grado donde está fracciones, que es lo que estoy colocando acá de ejemplo. Mira, fracciones creo que lo vi en tercer periodo de cuarto. Fracciones. Aquí está tercero, cuarto grado. Cuarto grado. Cuarto. Y fracciones la vi creo que en el tercer periodo. Fracciones es tercer periodo. Entonces, en los desempeños del tercer periodo, mira cuáles son. Interpreta las fracciones en diferentes contextos, situaciones de medición, relaciones parte-todo, cocientes, razones y proporciones. Identifica y haya fracciones equivalentes a una fracción dada utilizando el método de complificación o simplificación. ¿Vale? Entonces, esto que está aquí sería lo que va acá, en logros, que también le llaman a veces desempeño. Iría acá, dependiendo cuál sea el sílabus que tú estás haciendo, de qué periodo escolar lo estás haciendo. Por ejemplo, ese tema de fracciones de cuarto grado corresponde al tercer periodo. Y ya en la parte última del formato aparecen estos aspectos: actividades generales, metodología, recursos y la evaluación formativa. Aquí es donde usted prácticamente en la última columna va a colocar o va a hacer descripción de las actividades que tú plantearías para enseñar estos contenidos, ¿verdad? Que están aquí, los contenidos que corresponden al eje temático. Por ejemplo, para la enseñanza de la lectura y escritura de fracciones, usted utilizó tal herramienta para que el estudiante pudiera de una u otra manera comprender ese concepto. Para la gráfica de
de las fracciones en la recta numérica, usted utilizó o les pidió a los estudiantes una hoja milimetrada, les pidió una regla y les enseñó a graficar fracciones en la recta numérica haciendo uso de esta hoja milimetrada. Entonces, ahí en actividades generales se trata de eso, que tú describas cuáles son las actividades que van asociadas para la enseñanza de esos contenidos de las matemáticas. La metodología es cómo lo vas a hacer. Sabes que existen diferentes maneras de enseñar una clase o enseñar un contenido de las matemáticas. Si bien tú vas a utilizar una metodología basada en, no sé, en resolución de problemas, basada en las ABP, que son aprendizaje basado en proyectos. O sea, depende cómo tú visionas o quisieras dirigir tu clase. Si son a través de ABP, aprendizaje basado en proyectos, si son a través de aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Si es a través de, no sé, metodologías relacionadas con la, ¿cómo es que se llama? La metodología de que propone Polia para solucionar problemas. Si de pronto tu metodología va asociada a procesos metacognitivos, si va asociado al diálogo socrático, o sea, la metodología va asociada a cómo tú, de una u otra manera, vas a lograr que el estudiante te comprenda eso. Tú planteas la actividad, sí, pero tú sabes que toda actividad tiene un orden, un inicio, un desarrollo. ¿Cómo va a ser la metodología tuya para llevar a cabo esa enseñanza? Si comienzas con un problema retador, si luego comienzas con un taller, con una actividad, si luego haces una actividad de cierre, o sea, es explicar prácticamente cómo tú vas a implementar esas actividades que estás proponiendo. También debes describir los recursos que utilizaste, si son recursos concretos, si son recursos digitales, cuáles son esos recursos. Y por último, ¿cómo llevarías a cabo el tema de la evaluación formativa? Sabes que la evaluación se desprende en 3 momentos, que pueden ser la evaluación formativa, el proceso de autoevaluación, el proceso de coevaluación y el proceso de heteroevaluación. Claramente, tienen muchas más bondades desde mi punto de vista, la coevaluación y la heteroevaluación. La coevaluación que se hace entre pares, entre los propios estudiantes. ¿Cómo vas tú a fomentar a que en tu clase se dé la coevaluación? Ya lo habíamos explicado en el plan de clase. Y lo mismo la heteroevaluación, que es profesor-estudiante, estudiante-profesor. Nosotros, como yo les dije en su momento, quisiéramos hacer tanta cosa, ¿verdad? Porque todo esto a ti te va a servir para cuando estés en tu práctica docente, pero a veces es tanta información que mira que tú te vas a las instituciones educativas y tú ni siquiera puedes encontrar una malla curricular bien definida o un sílabus bien estructurado. Ahora nosotros que pues estamos en una materia que se llama seminario de práctica, yo te estoy mostrando los formatos para que te vayas empapando, pero nadie asegura que la podamos hacer. Yo fui muy, como por así decirlo, optimista en decir, bueno, le voy a poner a los chicos que hagan el sílabus de un grado para los 4 periodos, pero también soy consciente de que eso es un trabajo bastante arduo, porque si solamente para un periodo, mira, para un solo periodo, hay que llenar toda esa tabla. Si lo haces para los 4 periodos serían 4 tablas. Y es un trabajo que si queremos hacer bien, pues la idea es que lo hagas tomándote el trabajo de, por ejemplo, mirar cómo puedes lograr tú que un estudiante desarrolle en estos contenidos la competencia de resolución de problemas, la competencia de modelación. Entonces es un trabajo bastante arduo. Por esa razón, yo, a pesar de que inicialmente había planificado que fuera para los 4 periodos, yo me conformaría con que fuera un periodo. O sea, con que usted haga el sílabus de un grado por un solo periodo. Usted decidirá si es primer periodo, si es segundo periodo, si es tercer periodo, si es cuarto periodo. Eso te lo determina la malla curricular. Entonces aquí decía, mira, realiza un sílabus de matemática para un grado de la educación básica primaria o secundaria. Yo puse para cada uno de los 4 periodos. Lo correcto sería para uno de los 4 periodos, es decir, usted elige el periodo que quiera. Se trabajarán en una institución educativa. Ten en cuenta estos aspectos, ¿cierto? Y pues, más que todo, eso sería la actividad que deben hacer. No sé si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta de lo que hay que hacer. Si me copiaron la idea de lo que les estoy mandando a hacer. Sería bueno que lo preguntaran enseguida, como para que no hayan dudas de lo que hay que hacer. Como te digo, yo primero había pensado, siendo muy optimista, que el sílabus se hiciera para los 4 periodos de un grado académico. Pero como te estoy en un momento que te estoy explicando, si lo queremos hacer bien,
Pues me conformo con que lo hagas para un solo periodo. No sé si hay preguntas acerca de esta parte. Acerca de lo que acabo de explicar. A ver, no todos al tiempo. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. ¿Hay preguntas de lo que acabo de explicar? A ver, vamos a ver si realmente están prestando atención. El syllabus hay que hacerlo. ¿Para cuántos periodos? Para uno. Para uno solo. Primero yo pensé que para 4, pero como en la misma reflexión de mi propia práctica docente con ustedes, me doy cuenta que el trabajo es súper arduo. Yo quisiera que fuera para los 4, pero el tema es que no tenemos tiempo para hacerlo para los 4. Me conformo con que conozcas el formato, te empapes del formato, en fin, más que todo eso. Esa actividad, chicos, quedó para el 15 de mayo, es decir, más o menos, perdón, para el 8 de mayo, es decir, más o menos 13, 23, 3, más o menos 25 días tendrían para realizar esa actividad número 3. La actividad número 4, creo que de las 4 que coloqué, es como la más sencilla. Esta actividad número 4, que es para el 15 de mayo. No es hacer nada, es simplemente revisar 2 documentos y tú decirme, profesor, al momento en que yo revisé estos 2 documentos, yo encontré estas diferencias, estas similitudes, y yo considero que las diferencias radican por esto y por esto. ¿Qué es? Mira, vas a realizar un análisis comparativo entre una malla curricular de un colegio privado y una malla curricular de un colegio público. Ya me imagino que ustedes saben cuál es la malla curricular del colegio privado que yo decidí tomar. ¿Cuál colegio es? A ver, lo he venido mencionando toda esta pedacito de tarde. El del colegio americano. Esa malla es la que ustedes van a tomar referencia para hacer la actividad 3. Pero en la actividad 4 también les compartí una malla de un colegio público. Aquí usted entra a la actividad 4 y hay una malla. Está la del americano y está la de un colegio público. El Castillo de la Alboraya, que es un colegio público. Entonces tú vas a revisar las 2 mallas y tú vas a decirme, profe, yo en esta malla que está en el americano y que está en el Castillo de la Alboraya encuentro estas diferencias. De pronto en el grado, no sé, tercero, los estudiantes del colegio americano trabajan muchos más contenidos que los que trabajan en el Castillo de la Alboraya. Y tú vas a poner tu postura de por qué crees que pase eso. Entonces, más que todo, la actividad 4 es una actividad de análisis. Profe, en la malla del colegio americano, yo encontré que en 11 grado trabajan el tema de las integrales, trabajan las derivadas, pero yo encontré en el Castillo de la Alboraya que en 11 grados solamente se trabaja hasta los límites. ¿Por qué pasa eso? Sí me hago entender lo que quiero que ustedes hagan en la actividad número 4. Es como hacer un cuadro comparativo. Les estoy dando opciones. Puede ser un cuadro comparativo. Puede ser un análisis comparativo, es decir, escrito en prosa. Lo que importa es que se resalten las diferencias y similitudes que ustedes encuentren entre lo que se propone en un contexto público y lo que se propone en un contexto privado y por qué eso está ocurriendo, ¿vale? Es una actividad más que todo que quiero de que analicen. Y fíjense que en este segundo corte, las 4 tareas que hay son 4 tareas que yo te estoy mandando a hacer porque soy tu profesor de seminario, pero que cuando tú trabajes en un colegio, bien sea privado o público, te van a mandar a hacer. Por ejemplo, la tarea 2, el plan de clase, la que es para el 27 de abril. Todo colegio serio manda a preparar clases a sus profesores. Todo colegio serio, ¿cierto? La actividad 3, sílabus de matemática. Todo colegio serio le pide al profesor que da clase en sexto que haga el sílabus de matemáticas de sexto en cada uno de los 4 periodos. Todo colegio serio, por así decirlo, le pide a su profesor que todas las clases que dé estén asociadas a un derecho básico de aprendizaje o a un estándar básico de competencia, que es la primera tarea que te estoy pidiendo. Y la cuarta, sí es más que todo mía, reflexiva mía, para que tú tengas claridad de que cuando te vayas a enfrentar a un colegio público, va a ser muy diferente a cuando te vayas a encontrar en un colegio privado. Por eso la importancia de mirar esos contrastes en la malla. Una diferencia entre malla me marca lo que significa o lo que hace un colegio o una institución educativa. Entonces,
A las 4 actividades les estoy dando la misma valoración. Cada una vale el 25% de la nota del segundo corte. Son tareas muy estructuradas. Y ustedes saben que la nota del segundo corte, perdón, es la nota que más vale acá en la universidad. Entonces, por esa razón, vamos a dar todo de nosotros para hacer unas buenas actividades, pensando en que nos van a servir para cuando estemos en ese contexto práctico ya de mi rol docente. Para ir adelantándoles, el tercer corte ya no voy a colocar tanta tarea, más que todo es espacios reflexivos que vamos a abrir entre una actividad que tengo programada para hacer con ustedes y con mis estudiantes de práctica de observación. Van a ser como una especie de conversatorios donde los voy a invitar. Eso ya viene siendo para final de semestre, final de mayo. Estoy hablando de tercer corte. Conversatorios donde vamos a hablar, son 2 conversatorios. Entonces la asistencia va a ser muy importante porque prácticamente va a determinar la nota del tercer corte. Son conversatorios donde vamos a hablar de 2 aspectos. Uno, ¿qué es una buena hoja de vida en el mercado del profesorado de matemáticas? Ese es un conversatorio que vamos a tener. Ese sí va a ser mío, va a ser conmigo y con los estudiantes del seminario, ustedes, y los estudiantes de la práctica observación, que yo los tengo también en este semestre. ¿Qué sería una buena hoja de vida, verdad, de un profesor de matemáticas desde la mirada del mercado laboral, bien sea el mercado laboral público y el mercado laboral privado? Ese va a ser un conversatorio bien bacano que he preparado para ustedes, para que vayas identificando qué aspectos debes ir puliendo tú de tu hoja de vida al momento de que te vayas al mercado, te gradúes como licenciado en matemáticas y debas tener para que de una u otra manera un colegio, ¿verdad? Sea público o sea privado, te pueda tener en cuenta. Ese va a ser un conversatorio de la calidad de la hoja de vida, 2 puntos, una mirada desde la perspectiva del profesorado de matemáticas. Y el otro conversatorio, primero es el de la hoja de vida y después el otro conversatorio, va a ser acerca de las experiencias que han vivido algunos colegas que han trabajado en colegios públicos y colegios privados, y usted, de una u otra manera, en ese conversatorio, va a preguntarles a ellos ciertos aspectos relacionados con el mercado laboral del profesor de matemáticas, ¿cierto? Tanto de colegios públicos como de colegios privados. La idea es que yo invite en ese conversatorio, que va a ser para ustedes y con los estudiantes de práctica observación, algunas personas que ya han pasado por eso, que están un poco más adelantados que ustedes, que ya se graduaron de licenciados en matemáticas, que ya están trabajando, que han pasado por el contexto público, por el contexto privado, y usted le va a preguntar a ellos aspectos que desde su perspectiva quiere saber al momento de que se vaya a enfrentar a trabajar pues ya como tal, como profesor de matemáticas. Entonces, para ese conversatorio 2, que va a ser con personas externas a nuestra clase, ¿cierto? Pero que ya están trabajando, que están ejerciendo su labor docente, vamos a hacerlo muy conversatorio. Ustedes le hacen preguntas a ellos y ellos responden de acuerdo a su experiencia, y así nos vamos nutriendo todos para que usted vaya preparándose acerca de lo que le viene en su carrera profesional. Esos conversatorios les estoy hablando que ya eso es para cuando el semestre se esté terminando. Sabes que el semestre se acaba a final de mayo, comienzo de junio, primera semana por ahí. Entonces vienen siendo como que última semana de mayo, de pronto primera semana de junio, y ahí terminaríamos lo que tiene que ver con el tercer corte. De estas 2 actividades que les estoy mencionando, que son los 2 conversatorios, yo les colocaré una tarea que esté asociada a eso que vamos a hablar ahí, y esa será la nota del tercer corte. Pero como les estoy diciendo, la parte más fuerte o más álgida de esta materia es lo que vamos a hacer ahora, el segundo corte, aprovechando que es la que más porcentaje tiene en la calificación de la universidad, que es el 40%. Por eso son las tareas más fuertes: el sílabus, el plan de clase, el contraste de una malla de un colegio público y un colegio privado, y la identificación de los derechos básicos de aprendizaje de cada uno de los grados asociados a un pensamiento de las matemáticas. Entonces, más que todo eso es lo que vamos a trabajar. El próximo sábado nos vemos, si Dios quiere, en la universidad a las 10:30 para socializar la tarea número 1 del segundo corte. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud. Voy a cerrar la grabación simplemente para que no se haga tan largo el video, pero me pueden hacer preguntas